mundo tiene una idea de quién es Jesús, pero queremos ayudarte a saber qué revela la compilación de las Escrituras sobre Él. En este momento, estamos repasando el Evangelio de Juan y echando un vistazo a lo que podemos aprender juntos. Únete a nosotros en la mesa metafórica mientras conocemos a Jesús a través de la Biblia. Hoy empezamos una nueva serie, un nuevo enfoque en el Evangelio de Juan. Gracias por acompañarnos aquí en la mesa de Jesús. Y vamos a empezar una pequeña serie dentro del libro de Juan, del Evangelio de Juan, que son 7 títulos que tiene Jesús, que menciona Juan en este libro, en este Evangelio. Bueno, de hecho, no solamente en el Evangelio, sino en el primer capítulo. Eso me sorprendió mucho, Doc, cuando me mandaste eso. Sí. Dije, wow, en un capítulo nunca había captado yo eso, de que son 7 en un capítulo y no sé si eso fue accidente, la intención del autor o el Espíritu Santo o todas esas cosas, más que nada el Espíritu Santo. Y entonces lo que vamos a hacer es que cada episodio vamos a enfocarnos en un título que menciona Juan, pero los voy a mencionar los 7 para empezar, para que tengan una idea de cuáles son esos 7 títulos y luego nos vamos a enfocar en el primero. Entonces, el primero es que Cristo, Jesús, es el Logos, o el verbo, la palabra, y de eso vamos a platicar hoy. Después es que Jesús es la luz. El tercero es que Jesús es el Hijo de Dios. El cuarto es que Jesús es el Cristo, o el Mesías. El quinto es de que Jesús es el Cordero de Dios. El sexto es de que Jesús es el Rey de Israel. Y el séptimo es que Jesús es el Hijo del Hombre, que es lo que a él le gustaba llamarse a sí mismo más que nada. Pero cada uno tiene su propia connotación, pero están conectados. Entonces, bueno, empecemos con el primero. Jesús es el Logos. Doc, ¿por dónde empezamos? Pues mira, gracias Eli, pero es importante para que nuestros oyentes sepan que es parte de una serie, ¿verdad? Que no estamos sacando estos nombres de la manga, como se suele decir, ¿verdad? Sino que estamos en realidad enfocándonos en lo que se llama el prólogo, los primeros 18 versos del Evangelio de San Juan, según San Juan en el primer capítulo. Entonces vamos a empezar, ¿verdad?, con el primero, que es logos, o la palabra, dependiendo de la traducción, o el verbo, ¿verdad? Por ejemplo, la Reina Valera lo traduce el verbo. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Pero vamos a decir, por ejemplo, la traducción, Nueva Traducción Viviente, dice: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Creo en medio de todo esto necesitamos intentar ponernos en el primer siglo, ¿verdad? Siendo judío, imaginémonos, estamos en Jerusalén. De repente estamos en una sinagoga y alguien llega y dice: en el principio. Y al solamente decir esas palabras, para un judío del primer siglo, me imagino inmediatamente lo primero que empieza a pensar es sobre Génesis capítulo 1. Y yo creo que esto es muy, muy, muy intencional de Juan. No es un accidente que él comienza así el Evangelio, porque como vamos a mirar en estos 7 diferentes títulos de Jesucristo en este primer capítulo, la intención de Juan aquí es mostrarnos que Jesucristo, el que anduvo, que caminó en el primer siglo, el que fue crucificado, el que luego resucitó al tercer día, era Dios. Y entonces, como mencioné antes, un judío del primer siglo, de repente, si hubiese sido un juego, ¿verdad?, de rellenar o decir después, yo voy a decir unas palabras y ustedes terminen la frase. Y me imagino que vamos a imaginarnos, Juan dice: en el principio. Y yo me imagino que la mayoría o muchos dirían: en el principio era, sí, ahora sí sé, es Génesis capítulo 1, ¿verdad?
en el principio Dios creó. Pero lo que aquí no está diciendo, identificando el logos o el pensamiento, las palabras, porque entendemos, ¿verdad? Cuando miramos a Génesis 1, y Jehová dijo, y fue hecho. Entonces, lo que aquí Juan nos está llevando y enseñando es que sí, Dios habló, pero esas palabras, la palabra que él habló, ¿verdad? Estaba en el principio con él. Y al mismo tiempo, y no vamos a enfocarnos mucho en la discusión de hoy, pero en el verso 14 nos dice, y ese verbo o la palabra fue hecho carne. En otras palabras, habitó en medio de nosotros. Y es una discusión, ¿verdad?, que todavía se lleva a cabo y es muy controversial. ¿Qué es el significado del logos? ¿Verdad? No solamente dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia. Diferentes grupos religiosos y aún grupos no religiosos, ¿verdad? Seculares totalmente, porque hay los que dicen, y la traducción, por ejemplo, del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, ellos dicen, en el principio, ¿verdad?, era el verbo, y el verbo, en vez de decir era Dios, ellos añaden era un Dios. Y Juan no está diciendo eso aquí. Uno de muchos. Sí, porque claro, si uno pone era un Dios, entonces necesitamos hacer otras preguntas. Si era un Dios, la Biblia enseña claramente que solamente hay un Dios verdadero. Entonces, si era un Dios, ¿era el verdadero Dios? La pregunta que debemos de hacernos es, ¿o un Dios falso? Entonces, si era un Dios, entonces, para mí lógico, entonces es decir, pues entonces ese verbo, vamos a decir luego cuando hablamos de Jesucristo, era un Dios falso, tiene que ser. No puede ser uno el Dios verdadero y el Dios falso al mismo tiempo. Entonces, es un politeísta y que creas en varios dioses y ya no, eso no es lo que creían los del Antiguo Testamento. No, en ningún sentido de la palabra. Entonces Juan nos está enseñando y otra vez nos refiere a Génesis, capítulo 1, verso 1 y también lo que es la creación. Porque si miramos un poquito más adelante en este capítulo 1 de Juan, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquí nos escribe Juan. Pero entonces miremos los próximos 2 versículos. Este estaba, hablando del verbo, en el principio con Dios, que vemos en el verso número 1. Pero el verso número 3 es clave para entender el rol o el papel de este verbo. Todas las cosas por medio de él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces necesitamos hacernos la pregunta. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, esto significa que todo lo creado, todo lo que vemos, y luego vamos a mirar un poquito lo que el apóstol Pablo nos escribe en Colosenses, pero sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otras palabras, necesitamos preguntarnos, ¿es el creador o es parte de la creación? Porque es lo lógico, ¿verdad? Las preguntas que nacen de nosotros. Porque si el verbo era Dios, entonces sabemos que Dios existió antes de todas las cosas. Tanto en el Nuevo Testamento, por ejemplo, se refiere, y en el Antiguo Testamento, palabras en Isaías, por ejemplo, como yo soy el alfa, el omega, el comienzo, el principio y el fin, etcétera, etcétera. Y vemos cómo se refiere a Jesucristo, ¿verdad?, como lo mismo. Entonces necesitamos preguntarnos otra vez, ¿era Dios o era un Dios o uno de muchos dioses? Entonces aquí Juan lo hace de una manera bien clara, que entendamos que el verbo hecho carne, lo que es el Jesucristo que caminó aquí en la tierra, el que estuvo con los discípulos, el que murió en la cruz del Calvario,
el que resucitó de acuerdo a la Escritura en el tercer día, ese verbo fue hecho carne y habitó en medio de nosotros y es Dios. En otras palabras, que Dios mismo, el creador de todo el universo, se hizo o fue hecho hombre para que nosotros, claro, y vamos a mirar esto en las próximas semanas, para que nosotros pudiésemos tener esa redención, porque solo Dios, ¿verdad? Solo Dios pudo, y vamos a mirar esto, por ejemplo, cuando miramos en el Cordero de Dios, ¿qué implicaba todo eso? ¿Verdad? ¿Qué implica todo eso? Entonces lo que Juan quiere apuntar otra vez es que solo Dios pudo hacer la obra de la cual se hizo en la obra de Jesucristo. Man, ok. Wow. Es impresionante cuando Sí, empezamos a ver todo esto, ¿verdad? Las sí, implicaciones. es bastante y es bastante profundo. Ok, um, me encantó cómo explicó todo eso. Eso de que en principio habían escuchado cualquier judío en el principio y todos se habían levantado pensando, ah, ya me sé esta. En el principio Dios Ah, creó los cielos y la tierra y de repente ahí viene el exactamente. giro. Era el verbo. ¿Qué? Como que el verbo, el logos. Y el logos era con Dios y era Dios al mismo tiempo. Y ahí viene ese conflicto, esa tensión que Sí, tenemos en nuestra mente, ¿no? ¿Cómo pueden ser esas dos cosas al mismo tiempo? Y usted dijo cómo creían los judíos que sí, en el Shema, ¿no? De que Jehová nuestro sí, Dios uno es único, exactamente. solo hay uno. Ellos tenían eso firme en su... Lo repetían el Shema una y Sí, otra vez. Entonces, aquí viene Juan, no está contradiciendo el Shema, sino que está exactamente. profundizándose dentro de esa realidad, explicando Ujú. Jesús dentro de eso, ¿no? Es bastante profundo. Entonces, eso es lo que hubieran estado entendiendo cualquiera judío. Pero Sí, también lo que me encanta es de que Juan también no ataca, sino que está llamando también a los gentiles que tenían sí, una connotación de lo que significaba la palabra logos en su ujú, filosofía, ¿no? sí, Y ¿qué significaba eso para ellos? Un griego en ese tiempo que sí. pensaba en el logos, que no solamente era palabra, sino como una forma de pensar, ¿no? Un pensamiento o Era como el razonamiento. razón o el razonamiento del creador en Ok. ciertos círculos. En otra palabra, el creador, ¿verdad? Tenía su logo, su palabra, lo que él había, y no, claro, no, los griegos eran politeístas, pero ellos, los filósofos, pensaban que el logos era la razón o el razonamiento del creador, para decirlo de una Como la cierta manera. verdad. Ok. O la verdad, exactamente. Muy Sin bien. embargo, es que Juan lo usa de una manera genial para explicar no solamente para los judíos, pero también para el no judío, el gentil, ¿verdad? Que algunos es como Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando está en Atenas, si nos fijamos, él Ujú, cuando, claro, dice que ardía su corazón cuando vio toda la idolatría, pero sin embargo usó eso como un gancho para ujú, hablar para que los griegos o los no judíos pudiesen entender un poquito quién era Jesucristo. Y él ujú. habla, dice, veo que ustedes son personas muy religiosas. Ajá. Y ustedes creen y tienen aquí a un Dios no conocido, pero yo vengo a explicarle quién es ese ¿Quién es Dios Jesús? no conocido. Es Y lo que es está algo haciendo Juan, parecido. Exactamente, muy usando su bien, propio lenguaje como para... exactamente. Qué padre, que eso... Que Eh, no, es un genio. es enorme las implicaciones de todo esto, ¿verdad? Porque Sí. sabemos y entendemos, claro, el creador del universo es parte de lo que se llama el misterio, pero al mismo tiempo que la Biblia claramente, sobre todo aquí en Juan, que el creador del universo se hizo hombre. En Ujú, otras palabras, fue hecho como tú y yo. La Biblia nos enseña que él fue tentado en todo, pero no pecó. Y entonces, claro, no tenemos tiempo para hablar de las implicaciones, pero sí vamos a hablar una semana sobre el Cordero de Dios. ¿Qué implicaba eso?
Cuando Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Uno Sí. mira y dice, ¿cómo, si está hablando de una persona, cómo una persona puede ser un cordero? Entonces, todas esas imágenes, para decirlo de una cierta manera, Nos ayuda. o metáforas, tenían un sentido teológico y bíblico. Y por eso es tan fascinante el estudio que vamos a hacer esta semana sobre estos títulos, porque Sí. Juan no se avergüenza de decirlo desde el comienzo. Es como en Marcos capítulo 1, ¿verdad? Primer versículo, Es el donde él evangelio. inmediatamente, ¿verdad? Dice que este evangelio, ¿verdad? Y él dice el propósito es para que sepan que Jesús es el Hijo de Dios. Y otra vez Juan, aquí, sin pelos en la lengua, como se suele decir, nos deja saber desde el principio, quién es Jesucristo y la obra que hizo él, ¿verdad? Increíble. Y Sí, eso que esa imagen, como dices tú, que nos ayuda a pintar aquí de la creación, y como leíste bien en el versículo 3 que si él, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, porque hay varios que dicen, no, pues Jesús fue creado, ¿no? Y o exactamente. este logos, este pensamiento de Dios fue algo que él creó, pero él aquí está diciendo, este logos, que después, como dices, en el versículo 14, claramente dice que fue Jesús, que fue hecho carne, este logos fue el creador. Ese mismo, Exacto. está contando la historia de Génesis otra vez, pero ahora del punto de vista de Dios, no tanto del punto de vista de Exacto. la creación. Y está diciendo, antes de que hubiera la creación, Él ya existía con Dios, y Él era Dios, y Él fue el creador, el que creó todas las cosas. Entonces, el que Es trajo que de ahí orden, ¿no? Al mismo, caos. sí, igual ahí mismo, como bien dices, ¿verdad? Él era antes de todas las cosas que fueron hechas. Entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿verdad? Si fue antes de todas las cosas, entonces la única manera que uno puede entender o debe de entender esto, aunque reconocemos que hay otras interpretaciones, pero Juan nos lleva al punto de, ¿es el creador o no es el creador? No puede ser semicreador, no como los dioses griegos, ¿verdad? Que eran medio Ajá. humano, medio dios, etcétera, así. No, aquí claramente nos está diciendo que Dios, ¿verdad? El que existía antes, el que, por ejemplo, sabemos que Isaías, ¿verdad? Nos dice, yo soy el principio y el fin, etcétera, etcétera. Ese mismo Dios del Antiguo Testamento se hizo carne, habitó en medio de nosotros. Y es tremendo. Y claro, cuando miramos el paralelismo entre Génesis capítulo 1 y 2 y estas palabras, vemos lo asombroso que es la obra de Jesucristo, ¿verdad? De Sí. Dios, ¿verdad? Y igual que en Génesis, él dice que trajo orden al caos, ¿no? El caos que Sí. había en las aguas, y Dios habló y dijo que se haga la luz, y se hizo y todo, ¿no? Y esa palabra que trajo orden al caos, igual era un pensamiento similar a los que tenían los griegos, ¿no? De que el logos era la sabiduría para entender todo. Y Sí. esa sabiduría bueno, Dios es sabiduría, ¿no? Él mismo, Ujú. es eso, no es algo que está externo a él, como vemos a través del Antiguo Testamento también. Entonces, esas ideas que él está como juntando, tanto las ideas judías del Antiguo Testamento, pensamiento griego, como dices tú, usando sus mismas palabras para poder explicar un misterio que va un poco Exactamente. más allá de nuestro entendimiento. Con Ajá. otra definición, ¿verdad? Porque logos puede significar muchas cosas, depende de su contexto. Pero creo que también es importante mirar la perspectiva de Pablo, porque Pablo dice algo muy, 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 muy parecido en Colosenses, ¿verdad? Muy parecido, claro, en su manera, pero es casi no tanto palabra por palabra, pero sí el pensamiento. Si miramos a Colosenses capítulo 1, me parece que es versículo 15 en adelante, por ahí, algo así, podemos mirarlo. Porque alguien puede decir, pues no, eso es lo que pensaba Juan, pero ¿dónde más en el Nuevo Testamento? ¿Dónde más en la Biblia podemos ver? Pero aquí Pablo, ¿verdad? No es que lo supera,
pero lo dice lo mismo, pero de otra manera, ¿verdad? En Colosenses capítulo 1, me parece que es verso 15 en adelante, por ahí, ¿puede ser? Sí. Cuando dice, ¿verdad? Cristo es la imagen del Dios invisible. Claro, vamos a mirar otra vez el verso 18 del capítulo número 1 de Juan en otras semanas, donde dice, Dios... Nadie ha visto a Dios, pero Jesucristo lo dio a conocer y las implicaciones. Es algo parecido aquí a lo que está diciendo Pablo. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y hay algunos que dicen, ve, es que Jesucristo fue creado porque es el primogénito de toda la creación. Pero primogénito aquí no significa primero creado, que es lo que necesitamos entender claramente. El primogénito, el que tiene la preeminencia sobre toda la creación. Y verso 16, porque en él, otra vez, usando el lenguaje de Juan, el verbo, porque él fueron creadas todas las cosas que vimos hace un ratito, ¿verdad? Las que hay en los cielos, aún aquí más detenidamente, Pablo nos enfoca y nos dice aún las cosas en los cielos y las que hay en la tierra. Y añade visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Y fijémonos aquí, todo fue creado por medio de él y para él. Y verso 17, y él, hablando otra vez del verbo, es antes que todas las cosas. Otra vez es el creador, es parte de la obra creadora de todo lo visible, lo invisible, sean ángeles, sean lo que sea, lo que vemos, lo que no vemos. Él, ¿verdad? Verso 17, es antes que todas las cosas y todas las cosas en él. Y a mí me encanta aquí lo que dice, subsisten. En otras palabras, que él mantiene todo. Porque es que vamos a decir, la tierra va alrededor del sol. Todo eso es mantenido y es sostenido por el verbo, ¿verdad? Y verso 18, él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es impresionante cuando miramos estos diferentes autores a través de la historia, tanto Moisés como autor de Génesis. También vemos a Juan, pero también a Pablo, como ellos concuerdan en cuanto, ¿verdad? Cuando miramos y comparamos cada uno de ellos, lo impresionante que es el verbo, lo que Juan está empezando a contarnos aquí en este capítulo, ¿verdad? Sí, y para ponerlo claro, está hablando de la divinidad de Jesús. Está poniendo claro, sí, Juan, ahí. Indudablemente. No es solamente un hombre, un profeta, un maestro, sino que es Dios mismo, el misterio de que el verbo estaba con Dios y era Dios, en la Trinidad ahí, ¿no? Y esa imagen que acaba de decir de que no solamente creó todo, sino que en él todas las cosas permanecen, subsisten. Él sostiene todas las cosas, la existencia de todas las cosas. Y pensar en lo que eso significa, ¿no? Cuando Jesús estaba caminando en la tierra, él estaba nunca dejó de ser el verbo eterno, el que aún estaba sosteniendo toda la creación. Aún en la cruz él estaba sosteniendo la vida y la existencia del soldado romano que estaba clavando sus manos, la cruz, la madera, todo estaba sosteniendo la creación mientras al mismo tiempo la estaba salvando y restaurando. Y teniendo esto en mente, es una imagen tan poderosa para poder entender un poquito más de quién era Jesús y lo que él hizo. Increíble. Y otra vez, claro, no tenemos tiempo aquí, pero la palabra, el kenosis, ¿verdad? Que él se despojó, ¿verdad? Porque él se mantenía siendo Dios, pero al mismo tiempo se despojó de eso, ¿verdad? Y se hizo hombre. Y vamos a hablar de todo eso. Es que es un tema súper fascinante y necesitamos en realidad experimentar y conocer al Dios de la gloria que se hizo hombre, el cual murió y al mismo tiempo resucitó
de acuerdo a las Escrituras y tenemos acceso a Él, a través, ¿verdad?, de su obra y creer en lo que Jesucristo hizo por nosotros. No, es súper fascinante cuando miramos todo esto. Y tenemos 6 semanas todavía, Elio. Sí, y pues como dijimos al principio, todos estos títulos están conectados en cierta manera. Entonces, ahí vamos a seguir hablando de todas esas imágenes que nos da Juan y cómo van todas juntos para ayudarnos a tener una imagen completa de quién es Jesús para seguir después hablando de Juan. Entonces, pues gracias por acompañarnos. Espero que hayan aprendido algo. Yo sé que yo sí. Gracias, Y Doc. yo igual. Aprendemos todos. Sí, y bueno, le continuaremos ahí en el próximo episodio hablando de Jesús es la luz. Que Dios les bendiga. Adiós. Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús. Nuestra oración es que estas conversaciones sean una bendición para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.